y damos gracias a Dios por lo que Él es. Por supuesto que Dios puede darnos aquellas cosas que necesitamos, Él es poderoso para hacerlo, pero hay algo por lo cual nosotros venimos y no es necesariamente para obtener algo de Dios, sino para poder participar de su presencia, de la comunión con su Espíritu que está en medio del cuerpo y poder ser renovados a través de su palabra. Y eso es lo más grande que el hombre puede tener. A veces nos equivocamos, a veces buscamos que Dios satisfaga determinadas cosas nuestras como prioridad. Dios lo va a hacer en su momento y en su tiempo, pero la satisfacción más grande que tiene el hombre es la de participar con su Creador. Y ese es el regalo que nos da el Señor cada día y eso es lo que debemos de aprender a valorar. En esta noche vamos a estar hablando acerca de actitud. Y vamos a ver a través de un relato bíblico 4 aspectos de la actitud en el propósito de Dios. El día jueves hemos estado hablando acerca del propósito de Dios y vimos cómo Jesús, de manera categórica, define su propósito en una forma muy práctica luego de un suceso que se da con Zaqueo. ¿Y qué es lo que el Señor declara? Luego de pronunciar la palabra que la salvación llegó a la casa de Zaqueo, Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se perdió. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que pasó primeramente en tu vida y eso es lo que va a pasar en la vida de otras personas a través tuyo. Ahora bien, es importante, primeramente, que nosotros podamos entender lo que es tener la actitud correcta. A veces pensamos que la actitud, ¿no es cierto?, es algo rápido que hacemos nosotros, le mostramos a alguien una carita o una forma que no es lo que realmente somos, sentimos o cómo en ese momento estamos, y eso pareciera ser actitud. Sin embargo, la actitud es algo mucho más fuerte que todo esto y tiene mucho que ver con respecto a todo lo que Dios hizo a través de su Hijo en nuestras vidas. Para poder definirlo un poquito, actitud, a mí me gustaría citar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquellos que me conocen saben que yo soy entrenador. Y en la persona que va a entrenar, la actitud es fundamental. Tengo una alumna de aproximadamente hace 15 años que la estoy entrenando. Y fue una alumna que yo, por su actitud, al principio creía que no iba a aguantar nada. Era estas personas que te saca de las casillas, ¿viste? Entonces vos le decías, tenés que hacer esto, y la actitud de esta persona era, esto me vas a hacer hacer. Bueno, hagamos otra cosa. Yo no te puedo explicar lo que producía. Y yo ya había dicho en la primera clase, esta mujer no aguanta más de un mes, ¿no? Porque no llegamos a ningún lado así. Y hubo un momento en que, bueno, a veces hay que decir las cosas como son. Bien, con amor, pero como son. Y le dije, mirá, vos con esta actitud no llegás a ningún lado. Si vos buscas un resultado en tu vida y tu actitud sigue siendo esta, no va a ser ni bueno para vos ni bueno para mí. Yo no puedo salir a pasear con vos. Yo salgo a entrenarte. No puedo decirte que esas palabras son las que usó el Espíritu Santo, ella no es convertida, pero algo pasó en su cabeza y su actitud cambió. ¿Qué te puedo decir? Que es una persona mayor, corrió un medio maratón. Ese medio maratón, como es una persona mayor, quedó última. Pero todo el resto de los corredores profesionales, no todos por supuesto, la acompañaron a ella en el último tramo y le hicieron un festejo especial por su actitud de competencia y de esfuerzo. Cambió completamente y fue de influencia para otras personas también. Cambió su actitud. A veces no podemos participar de todo lo que Cristo tiene para nuestra vida porque la actitud no es correcta en nosotros. Una actitud incorrecta nos limita. Pensaba en mi esposa también.
Ayer tuvo que hacerse un estudio en donde la anestesiaron. Y en un momento, cuando ella más o menos se despierta un poquito de la anestesia, le dice a la enfermera, ¿qué hago? ¿Me dejo dormir o me esfuerzo? Y la enfermera le dijo, no, despertate y esforzate. Y ya la conocemos, ¿no? A Gaby cómo es. Y se agarró de donde pudo, ¿no? Y empezó a levantarse y empezó, ¿no?, a salir, empezó a poner una actitud frente a ¿qué? A algo que le era contrario. A veces nosotros creemos que la actitud es una expresión y no nos damos cuenta que realmente tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con un salir un poquito de la inercia de determinadas cosas para poder alcanzar otras. Cuando estudiábamos en el seminario bíblico, era todo muy corrido, ¿no es cierto? Nos levantábamos muy temprano, el estudio era muy intensivo, después habían tareas, y a mitad de la mañana venía una persona, un pastor, y nos daba a todos como una suerte de culto, ¿no? Un devocional. Y siempre los pastores invitados eran personas muy destacadas, eran personas que tenían mucho contenido de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Estamos dormidos. Y cuando estaba el hombre de Dios predicando, ¿cuál era la tendencia que teníamos? No dormíamos. Pero era tanto lo que queríamos tomar y retener de lo que este hombre de Dios tenía, que nos obligábamos. Unos libros proféticos, porque tengo que dar una materia en un instituto bíblico sobre un profeta. Y cada vez que uno se pone a estudiar la profecía, es maravilloso ver cómo Dios, desde el principio, pasando por el presente y hasta el futuro, todo lo anunció. No hay nada que nos pase de largo, no hay nada que nos sorprenda, porque todo está anunciado. Cómo las profecías fueron dichas y pasados los años se cumplieron y se concretaron, y cosas que hoy vivimos en el presente fueron anunciadas en el pasado. Y eso te maravilla, pero no te deja de mostrar una realidad, y es que ya está todo establecido. Cada suceso histórico que pasó en la vida del hombre está escrito. Y uno podría decir en medio de esto, pero entonces, ¿cómo es el asunto? El hombre es libre. Y el hombre independiente a Dios continuamente repite el mismo ciclo de comportamiento. No es extraño entender que pasado el tiempo, el hombre llega a un punto final en las cosas, repitiendo el mismo comportamiento que ya está plasmado en la palabra de Dios. Pero lo maravilloso de todo esto es que el reino de los cielos, representado por Jesucristo y hoy vivo por su Espíritu Santo, es la contraparte de esa inercia que llega al fin. Mientras el mundo va llegando al fin, el reino de los cielos va creciendo a su realización. Y nosotros somos parte de este reino por medio del Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos la actitud correcta, no podemos tomar aquello que nos fue provisto por Jesucristo y somos impotentes frente a la corriente de este mundo, a esta puerta amplia que lleva a la perdición. Somos incapaces de entrar por la puerta angosta que lleva a la salvación si no tenemos la actitud correcta. Si plagamos nuestra vida con excusas, si nos dejamos llevar por la corriente de nuestra naturaleza y de la influencia que nos rodea, con una actitud de dejarnos estar, no podemos echar mano a aquello que realmente nos permite disfrutar lo que Dios a través de su Hijo logró para nuestra vida, y eso se llama actitud. En Mateo capítulo 11, versículo 12, Jesús enseña esto de manera categórica. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y lo arrebatan quién? Los violentos.
quiere decir que este reino natural que inexorablemente se termina, que aunque a vos te parezca que es floreciente, precioso y que hay un montón de cosas hermosas, lamentablemente esto se termina. Y este reino que se termina entra en conflicto con el reino de los cielos y lo arrebatan aquellos que tienen una actitud definida. Y esos son los violentos. Esos son los que dicen, yo no quiero ser arrastrado por la corriente. Yo quiero aceptar, y eso está bien, pero no es solamente aceptar, es empezar a nadar contra la corriente y para eso necesito una actitud. Y esto es un poquito lo que en esta noche yo quiero hablar. Vivimos situaciones que depende de nuestra actitud, si esas situaciones van a seguir de la misma manera o van a cambiar. El pueblo de Dios estaba atormentado por sus enemigos y la situación se planteaba de manera inexorable. El enemigo avanzaba sobre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios iba a ser esclavo y destruido. De la misma manera el enemigo se presenta delante de tu vida en un montón de situaciones. Situaciones que te engañan y parecen imposibles. Situaciones que te hacen ver como que la palabra de Dios y Cristo es toda una mentira. Pero ahí es necesario una actitud respecto a la verdad de Dios. El pueblo no la tenía, el rey Saúl no la tenía, pero David sí la tenía. Y aunque parecía algo imposible, este conflicto del que estoy hablando no era solamente un conflicto histórico y natural, era un conflicto espiritual en donde este mundo estaba burlándose y blasfemando el nombre de Dios y menoscabando a un pequeño grupo de personas que no tenían siquiera un arma de metal para pelear, pero sí tenían un hombre con una actitud para con Dios, un joven con una actitud para con Dios, que dijo, esta situación no la acepto, no puede una persona impía blasfemar el nombre de Dios, el nombre del mismo Dios que sacó un pueblo de Egipto, que lo llevó por el desierto, que lo metió en la tierra prometida. No puede. Entonces él corrió a la línea de batalla en una actitud de fe y por supuesto una situación que parecía que no iba a cambiar, cambió a favor del reino de Dios. Y esta no es solamente la realidad de David y de una historia del Antiguo Testamento, esta es la realidad de nuestra vida. Por no tener la actitud que corresponde, dejamos que la situación sea la que nos arrastre y sea la que nos lleve. Miramos con nuestros sentidos naturales y aceptamos cosas en vez de tomar una actitud espiritual de fe y desafiarlo. Cuando realmente entendemos este criterio y tenemos la actitud correcta, no tiene que venir un avivamiento sobre tu vida es un avivamiento. Pero si conocemos la verdad de Dios, conocemos lo que Dios es capaz de hacer y nuestra actitud es errónea, lamentablemente la corriente nos va a seguir arrastrando. Yo quiero hablar de un relato que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, que tiene que ver un poquito con esta lucha de reinos y tiene que ver también con actitudes de personas en medio de esta situación. Algunos personajes tomaron una actitud correcta, otros no. Pero me gustaría poder abrir este abanico para que cada uno de nosotros nos pudiéramos identificar y podamos juntamente pedirle al Espíritu Santo, Señor, llévanos a poder tomar la actitud correcta respecto a tu reino. Segunda de Reyes, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha, y el rey de Siria le respondió, está bien, ve que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro, 10 mudas de ropa, y las llevó al rey de Israel.
mandó una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso soy yo que da la vida y la quita para que éste me mande un hombre que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfa, mejor que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en esos ríos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue, se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo: en ese caso permite que me lleve 2 cargas de mula de la tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Solamente ruego que el Señor me perdone una cosa: que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimmón y se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en ese templo, el Señor me perdone por esto. Eliseo le respondió: vete tranquilo. Naamán se fue de allí y cuando ya iba a cierta distancia, Gesi, el criado del profeta Eliseo, pensó: mi señor ha dejado ir a Naamán el sirio sin aceptar nada de lo que trajo. Juro por el Señor que voy a seguirlo rápidamente a ver qué puedo conseguir de él. Y se fue Gesi tras Naamán. Y cuando éste lo vio detrás de él, se bajó de su carro para recibirlo y le preguntó: ¿pasa algo malo? No, nada, contestó Gesi. Pero mi amo me ha enviado a decirle a usted que acaba de llegar 2 profetas jóvenes que vienen del monte de Efraín y ruega a usted que le dé 3.000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Naamán respondió: por favor, toma 6.000 monedas de plata. E insistió Naamán en que las aceptara. Las metió en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa y se las entregó, todo a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de Gesi. Cuando llegaron a las colinas, Gesi tomó la plata que llevaban los criados, la guardó en la casa, lo despidió. Luego fue y se presentó ante su amo, y Eliseo le preguntó: ¿de dónde vienes, Gesi? Yo no he ido a ninguna parte, contestó Gesi. Pero Eliseo insistió: cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo, en el pensamiento. Pero este no es el momento de recibir dinero, mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados, criadas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Hasta ahí la palabra de Dios. Este relato es prolongado, pero este relato no hace ni más ni menos que mostrarnos claramente 4 actitudes, 4 formas en que los distintos hombres de Dios y mujeres se mueven en medio de una situación. Cómo nos movemos nosotros y la actitud que nosotros tomamos respecto a los desafíos y a las situaciones difíciles que acontecen en nuestra vida, no hacen ni más ni menos que señalar de alguna manera cuál es nuestro estado espiritual. Lógicamente, el primero de estos personajes es Eliseo. ¿Y qué podemos decir de Eliseo?
¿Cuál es la actitud de este hombre de Dios? La fidelidad. Este hombre de Dios no vivía en un palacio. En un palacio había un rey que ni siquiera tenía una comunión con Dios ni un conocimiento claro de Dios. Solamente tenía miedo del enemigo. Por supuesto, un hombre de Dios no puede estar en un lugar donde Dios es una cosa más, donde Dios es ninguneado. Por eso Eliseo no vivía en el palacio. Un profeta de Dios no va a vivir en un lugar en donde la política hace de Dios un negocio, donde la política hace de Dios un beneficio barato. Un hombre de Dios nunca va a estar en un lugar en donde no se honre a Dios. Por eso Jesús decía, ¿qué vinieron a ver al desierto? Vienen a ver personas que se visten bien, que están todos bien empilchados. Esos están en palacios, esos están en otro lugar. Pero el profeta más grande que se levanta entre todos los profetas, que es Juan el Bautista, viste de pelo de camello, está en una cueva, porque está en un lugar en donde Dios es honrado, está en un secreto, en donde honra a Dios con su corazón, y no en un lugar donde su comunión con Dios corre peligro. Por eso Elías no estaba en ese lugar y estaba en una casa. Eliseo no sale a recibir a este hombre y esto parece ser orgullo. Pero Eliseo sabía que el orgullo estaba en este hombre. Y si el orgullo no se rompía en este hombre no iba a recibir la bendición de Dios. Este hombre estaba muy compenetrado de su forma de creer que Dios actuaría. Y ese es el orgullo que muchas personas tienen, la propia prudencia. Creer que Dios va a actuar de la manera que ellos esperan. Y si Dios no actúa así, no es Dios. Y esto lo sabía Eliseo. ¿Qué pasaría hoy si tocaría la puerta de tu casa algún funcionario del gobierno? ¿Lo irías a recibir inmediatamente? ¿Le prepararías las cosas inmediatamente? ¿Dejarías de venir a adorar a Dios porque viene ese funcionario a tu casa? Eliseo no quería el favor del hombre. No le importaba el favor del hombre porque sabía que él no iba a recibir nada del hombre salvo lo que Dios quería que recibiera. ¿Cuántas veces nuestro temor del hombre nos lleva a arrodillarnos delante del hombre y a avergonzarnos de Dios? Pero Eliseo no era de esta manera. Eliseo sabía a quién servía, sabía a quién representaba. Y Eliseo también sabía que el orgullo de ese hombre que se creía mucho tenía que ser quebrado. Naamán tenía un montón, pero tenía una enfermedad mortal. Muchos hombres tienen un montón, pero tienen una enfermedad mortal en su corazón, que es el pecado. Y nosotros a veces tenemos poco, pero lo tenemos todo. Y esto tiene que ser una actitud en la vida de cada uno de nosotros. Cuando la apariencia de otros nos hace pensar que somos menos, pero en Dios somos valiosos. Y este hombre de Dios tenía lo que ese poderoso necesitaba. Y vos tenés lo que este mundo necesita. Y esa tiene que ser la actitud, como la de Eliseo. Y Eliseo sabía una sola cosa, que lo que él iba a ser para gloria de Dios. Nunca vamos a glorificar a Dios cuando estemos en el lugar equivocado, cuando nos estemos moviendo de la manera equivocada, cuando tengamos temor del hombre y antes de inclinarnos delante de Dios, por miedo nos inclinamos delante del hombre por conveniencia. Esto era lo que sabía Eliseo, y Eliseo sabía todo lo que iba a suceder. Y aunque parezca que Eliseo está perdiendo, vos te vas a dar cuenta en el fin del relato que Eliseo cumplió el propósito de Dios y ganó. Pero hay una actitud que es completamente diferente de la de Eliseo y es la de su siervo. Su siervo tiene algo escondido en su corazón y lo que tiene escondido en el corazón es el interés propio, es la avaricia, es algo que es natural en el hombre, que si no hay una actitud definida, eso te puede llegar a matar espiritualmente. Y algo peor, esconder esa avaricia en el nombre de Dios. Gessi dice, juro por Dios que no me voy a perder esta oportunidad. ¿Cuántas veces la avaricia escondida? Porque no puedo decir soy avaro. No me animo a decirme a mí mismo, soy egoísta, quiero lo mío antes de Dios. Es más fácil decir, Dios está de acuerdo
con lo que yo quiero. Y esto fue lo que hizo Gesi. Gesi escondió su avaricia debajo de un manto de religión. Esta era la actitud de él. La actitud de justificar. Luego le dice Eliseo, ¿es tiempo, Gesi? Cuando Eliseo le declara todo, le declara lo que quería Gesi. ¿Qué quería Gesi? Criadas, quería ganado, quería esto, quería lo otro. Pero en ese momento estaba sucediendo algo. El reino de los cielos estaba en conflicto con el reino de esta tierra y el reino de los cielos iba a prevalecer. Pero la actitud de Gesi hacía peligrar este propósito. Porque Gesi estaba centrado en sí mismo. Mientras Eliseo rechazó todo, Gesi quería todo lo que Eliseo rechazó. Se quería valer de eso para sí mismo. Eliseo le dice algo muy crucial. Gesi, es tiempo de que hagas esto. ¿Cuántas veces el tiempo es la excusa para no consagrarme a Dios? Todavía no es el tiempo. Todavía tengo que terminar esto. Todavía tengo que terminar de construir mi casa, tengo que terminar la carrera, tengo que terminar esto, tengo que terminar lo otro. Y después sí. Esto fue lo que hizo el pueblo de Dios cuando abandonó la casa del Señor. Cada uno corrió para su propia casa y la casa del Señor estaba caída. Luego del cautiverio babilónico, que fue el trato correctivo a ese pueblo por haber dejado a Dios, ahora lo vuelven a dejar bajo la excusa, todavía no es el tiempo. Esto es lo que hizo Gesi. En vez de estar alineado con el tiempo de Dios, estaba alineado con el tiempo de su avaricia, justificando en el nombre de Dios y lo que hacía, y haciendo peligrar el propósito de Dios. Cada vez que la avaricia, y ojo que avaricia no es dinero, avaricia es yo. Avaricia es hacer prevalecer lo mío antes que lo de Dios, ignorando que en lo de Dios yo tengo todo completo. Esa avaricia hizo peligrar el nombre de Dios. Porque mientras Eliseo rechazó lo que no correspondía, Gesi salió corriendo a agarrar lo que no tenía que agarrar. Cada vez que el siervo infiel pelea por lo propio, pone en descrédito la obra de Dios. Cuidado con esto, iglesia. Cuidado con esto. Esto es lo que hizo este hombre. Así como el profeta tenía la actitud correcta, este hombre tenía la actitud incorrecta. Pero hay una tercera actitud que es la de la muchachita. Si vos prestás atención al relato bíblico, ¿qué pasa con esta muchachita? Es arrebatada de su hogar por el enemigo, por los sirios. Es llevada a casa de Naamán como sierva. Y es esta la muchachita que le dice a su ama: en Israel hay profeta de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque ella participó de Dios en su hogar. Ella participó de Dios antes que esta prueba viniera sobre su vida. Y ella no renegó de Dios. No renegó de lo que el Señor le había dado porque una situación ahora se pusiera complicada. ¿Cuántas veces renegamos de Dios porque las cosas no se dan como nosotros esperamos? Ignorando que Dios tiene un trato y que Dios está llevando a un propósito mayor. Dios no quería que esa niña simplemente fuera una niña más de Israel. Esa niña sería preparada para poder llevar a un dirigente del rango de Naamán a un encuentro y a una conversión con Dios. No era el propósito de Dios que José sufriera la esclavitud. Había un propósito más elevado para José, que José fuera salvación para su pueblo, que ocupara un lugar que ningún otro judío iba a ocupar. ¿Cuántas veces esas cosas que vos y yo no entendemos no son ni más ni menos que la mano de Dios preparándote para algo más grande? Pero cuidado con la actitud. Si la actitud no es la correcta, te vas a dejar arrastrar por la circunstancia. Pero si la actitud es la correcta, vas a nadar contra la corriente y vas a entrar en un plan, en un propósito que Dios preparó específicamente para tu vida, que ni siquiera con lo que conoces te lo vas a poder imaginar. Esta joven tomó la actitud correcta, miró a pesar de su estado por arriba de ello y vio la necesidad de su Señor.
Todo hombre y toda mujer de Dios es capaz de ver por arriba de su situación, por arriba de lo malo que está viviendo, qué es lo que Dios está haciendo. Pablo pudo mirar sobre sus cárceles y seguir predicando y escribir cartas que hoy son de bendición para cada uno de nosotros. José pudo mirar sobre su situación para perdonar a sus hermanos y comprender que su rol en esta vida era salvar a su pueblo. Pero si somos arrastrados por las circunstancias, si nuestra actitud es incorrecta al respecto, no vamos a alcanzar aquello que Dios preparó para nosotros. Esta joven fue capaz. Esta joven no tuvo miedo al rechazo. Acá iba algo más allá de su rechazo. Le podía costar la vida hablar de esa manera. Pero ella no tuvo temor. Ella estuvo dispuesta a morir o a ser rechazada. ¿Cuántas veces nosotros retenemos a Cristo de nuestra boca por el miedo al rechazo? Pero a veces no tenemos miedo al rechazo cuando ofrecemos nuestros servicios, cuando ofrecemos nuestros productos. Mire, disculpe, soy albañil. No, no quiero. Bueno, pasa al otro. Soy albañil, ¿quiere que le haga un trabajito? No, no quiero. Para eso a veces no tenemos problema. Pero para hablar de Cristo, para alguien que está perdiéndose, para un saqueo que se está perdiendo, tenemos temor al rechazo. Esta joven no lo tuvo. Ni al rechazo ni a la muerte, ni miró su propia condición, pero tuvo la sensibilidad para ver la necesidad de un hombre que se estaba muriendo en vida. Tuvo la sensibilidad de ver un hombre y ver cómo su esposa lloraba a los pies de la cama de ese hombre, que ese hombre moría. Ver cómo sus hijos no se podían acercar a su padre por la enfermedad que tenía. Fue capaz de ver eso más allá de lo suyo. Y ella conocía a quien podía darle la solución. Qué importante que es esta actitud. La actitud de la sensibilidad. La actitud del despojo de uno mismo. La actitud de ver la necesidad del otro antes que la mía. A veces no soy capaz de hacer nada por nadie hasta que lo mío no esté resuelto. Hace alguien por lo que está necesitando, y el Señor va a ir obrando en tu vida. Que el tiempo no sea una excusa. El tener lo que quiero, el sentirme como quiero y después de ahí hacer, no se convierta en un obstáculo. Una actitud definida hacia eso. Y finalmente la última actitud, que es la actitud de Naamán. La actitud de un hombre que lo tiene todo y no tiene nada. ¿Qué más que ser el segundo de la potencia en ese entonces, mundial reinante? ¿Qué más que el rey se apoye en mi brazo? ¿Qué más que todos los dones que tengo, el dinero, las posesiones, pero me estoy muriendo? ¿Acaso no es el estado de muchas personas? Tenerlo todo y no tener nada. Pero así todo el orgullo a veces cuesta, ¿no? Si Dios no obra a mi manera, si Eliseo no sale a recibirme, no levanta los brazos, no me manda un río de los que yo quiero, pero Eliseo simplemente le hizo hacer algo sencillo. ¿Y cómo le pega al orgullo y a la propia prudencia cuando Dios nos manda a hacer algo sencillo? Preparados para un montón de cosas, como le decía el siervo. Si Dios te mandara a hacer una cosa más grande, ¿no la harías? ¿Por qué no le haces caso entonces? Porque le está pegando en el orgullo. ¿Por qué a veces nosotros no obedecemos cosas que Dios nos está mandando que son sencillas? Porque nos está pegando en el orgullo. Renunciar a algo. ¿Cómo voy a renunciar a esto si yo tengo el derecho? ¿Cómo le voy a dar la razón si yo tengo la razón? ¿Y qué te dice el Señor? Soltalo, perdoná, perdilo. No. Pero siempre hay una voz sencilla, un silbo apacible, que viene y te dice, hacelo. Vos imaginate cuando ese hombre se levanta de esa sumergida de agua y su piel está como la de un bebé. Hace o tiene la actitud correcta de alguien que recibe algo de Dios. ¿Cuántos de los que están acá han recibido algo de Dios? 2, 3, 4 y 5.
¿Qué hace el que recibe algo de Dios? Vuelve. Vuelve. No como los 9 leprosos que recibieron y se fueron. Como el leproso que volvió porque recibió algo de Dios y porque la gratitud ahora prevaleció a su orgullo. El hombre que recibe algo de Dios tiene una actitud de gratitud. Y la actitud de gratitud hace volver nuevamente a Dios. La actitud de gratitud no te aleja de Dios, no te hace seguir tus propios caminos. Ah, vine a la iglesia, lo recibí, bueno, sigo como estaba antes. No, es cierto, fui sanado, pero no para seguir como seguía antes. Pará un poquito, porque acá pasó algo más grande. Entonces él fue al profeta, y ahora sí el profeta salió a recibirlo. Pero mirá lo que pasa. El profeta perdió, ¿no? No aceptó recompensa, no aceptó ninguna otra cosa. Pero mirá lo que cosechó el profeta. Ahora este hombre le dice, yo lo único que sé es que el único Dios que hay es el Dios de Israel. Enséñame. Eliseo se convirtió en el guía espiritual de Naamán. Y la gloria fue absolutamente de Dios. Pero ¿qué cosechó Gesi con su actitud? La lepra de Naamán. La palabra de Dios no dice que Gesi perdió lo que escondió en su corazón. Pero sí dice la palabra de Dios que la lepra se pegó en Gesi. Y teniendo ahora todo lo que Gesi quería tener, tiene consigo un principio de muerte en su cuerpo. Cuidado con esto y que esto realmente, iglesia, nos pueda despertar una verdad. A veces lo tenemos a Dios en un lugar secundario y peleamos por otras cosas que como Gesi están encerradas en nuestro corazón. Y lamentablemente el día que la alcanzamos no la podemos disfrutar con toda su plenitud porque perdimos lo más importante en el camino. Cuidado con esto. Todo esto, iglesia, tiene que ver con la actitud. Cristo hizo algo por tu vida. Cristo padeció por el pecado del hombre, cargó tu pecado. No podrías ni vos ni yo estar presentes delante de Dios por nuestras propias obras, porque no hay bueno ni aún uno. Y cada vez que nos miramos a nosotros mismos y viene el enemigo y condena tu vida, tiene razón, así somos. Pero también mi actitud de fe me muestra algo mucho mayor, que su justicia fue derramada sobre la mía. Y cuando el enemigo viene a acusarme y Dios mira mi vida, no me ve como soy, sino ve a su Hijo a través mío. Y esa es la verdad. Pero ¿cuál es mi actitud frente a esto? ¿Cómo lo vivo? Soy arrastrado por un mundo que ya está establecido, que se está achicando, se está gastando, se está pudriendo y termina. ¿Tengo puesto ahí mi corazón o tengo puesto el corazón en un reino que comenzó como una semilla y que termina como el reino de todos los tiempos? El Rey de Reyes y Señor de Señores va a gobernar y yo estaré en ese lugar. ¿A dónde estoy poniendo mi vida? ¿A qué estoy apostando? ¿Me estoy dejando llevar o estoy teniendo una actitud de reino? Ya está todo derramado, iglesia. Todo lo que vos necesitaste ha sido dado en Cristo Jesús. La circunstancia que desafía tu vida, vos tenés los recursos para dar vuelta a esa circunstancia y convertirla en gloria de Dios. Pero ¿cuál es tu actitud? Yo quiero desafiarte en esta noche a que tomes la actitud del hombre de Dios, a que tomes la actitud de la muchacha, a que tomes la actitud de Naamán, pero a que renuncies a la actitud de Gesi. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer al Señor porque